¿Listo? Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal esta mañana? Hoy día es miércoles 19 de enero, son las 8 en punto de la mañana y espero que siempre sea esa hora para poder empezar, para ser muy puntuales en el inicio de la clase. Les doy la bienvenida a la tercera clase del curso de historia. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal, Ana? Buenos días y buenos días con todos los que están presentes en el aula 68 esta mañana y los que también van a ir ingresando en los próximos minutos, ¿verdad? Todavía hay algunos alumnitos que están terminando de desayunar, se están terminando de sentar, entonces ahorita están ingresando. ¿Qué tal, Steven? Buenos días. Yo les comento que estoy un poco así como que si me hubieran tirado golpe en todo el cuerpo, porque me he ido a la playa ayer y todo el cuerpo lo tengo dolorido, rojo, hasta mi cara creo que se nota que está roja y bueno, son es el momento es resultado de haberme divertido, de haberla pasado bien en familia, ¿no? Ustedes entenderán, de repente alguna vez les ha pasado lo mismo, ¿no? Se van a la playa, se divierten muy bien y el siguiente día todo el cuerpo está rojo y bueno, ya está. ¿Qué tal, Luana? Sí, pues no, como un camarón, roja. Ya, entonces voy a compartir la pantalla para empezar nuestra clase porque hoy día, como siempre les digo, han sido demasiado abusivos y nos han puesto una clase enorme, súper grande, que esperemos poder completarla. Así que con fe empezamos, ya son las 8:01, así que ya saludo nuevamente a todos, espero que estén muy bien, así que vamos con la clase, ¿ya? A ver. Semana número 3, vamos a trabajar hoy día las dos grandes civilizaciones de Occidente. Estamos hablando de Grecia y de Roma. Y luego vamos a pasar con lo que es la Edad Media. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con Grecia. Muy bien. Chicos, si hablamos de Grecia y de Roma, estamos dentro de lo que es la Edad Antigua. Bueno, en realidad la semana pasada cuando hablamos de Egipto, Mesopotamia, India y China, también estábamos ya dentro de esa edad, la edad antigua, y hoy día lo completamos con Grecia y con Roma, ¿ya? La edad antigua es la primera edad de la periodificación tradicional de Cristóbal Seller, y en esta edad antigua, que empezó con la escritura y que terminará con la caída del Imperio Romano Occidental, el sistema económico político que va a, digamos que, imponerse en esta etapa es el esclavismo, ¿ya? El esclavismo. Ya ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que tanto Egipto como los sumerios, los asirios, ¿no? Eran pueblos esclavistas, ¿no? Ejercieron el esclavismo como sistema económico. Grecia y Roma no son la excepción, para nada, al contrario, ¿no? Son también sociedades esclavistas y Roma, ¿no? Roma sobre todo tiene particularidades esclavistas que lo van a llevar hasta su decadencia, ¿no? Eso lo vamos a ver al final. A ver, los griegos. Los griegos, para empezar, se van a ubicar en lo que es la parte suroriental del continente europeo. En esta zona que tú ves acá, donde dicen los Balcanes, esa es la zona donde ellos van a ubicarse, ¿ya? Los Balcanes. Ahí tienes a las principales polis como Atenas, como Esparta, Corinto, Tebas, entre otras más. Pero no es el único escenario donde tú los vas a ubicar a los griegos, ¿ya? Ahí tienes que un poquito detenerte y tienes que mencionar otros escenarios que también van a ser colonizados por los griegos. ¿Eso cuándo va a ocurrir, profesora? Eso va a ocurrir en la etapa arcaica. Ahí se va a dar la colonización del mundo griego, ¿ya? ¿Cuál es el segundo escenario que tenemos que mencionar? Lo que son las islas del mar Egeo, ¿no? Esas islas que tú ves ahí en el mar Egeo, que fueron centenares, ¿ah? Fueron muchísimas, solamente que acá en el mapa no se puede mostrar bien. Esas islas también fueron griegas. A eso se le conoce como la Grecia insular. Otro escenario también muy importante es la costa del Asia Menor.
Ahí donde tú puedes ver esas polis que dicen Mileto, Efeso, Rodas, ¿no? Esas polis pertenecen a la costa del Asia Menor. A esa zona los griegos lo llamaban la Jonia y actualmente esa parte pertenece a Turquía, ¿ya? Así que ese es también un escenario colonizado por los griegos. Y el último escenario, no menos importante, es el sur de la península itálica, donde podemos ver a Tarento, a Crotona, Siracusa, que también fueron polis griegas de mucha importancia. Entonces, si contamos los cuatro escenarios, bueno, ya está, pues no, si contamos los cuatro escenarios, tenemos cuatro escenarios. Valga la redundancia, ¿no? Muy bien, entonces no olvidemos eso, ¿ya chicos? En cuanto a los aportes de los griegos, son muchos. Digamos que el más importante es la democracia como sistema de gobierno que actualmente muchos países en el mundo lo han ¿no? Adoptado, incluyéndonos a nosotros, ¿no? La bendita democracia, ¿no? De la que muchos hablan y pues es un tema bastante complejo a veces discutir, ¿no? Ya. Otro aporte importante es lo que es la filosofía, la lógica, ¿no? Ahí hay filósofos muy destacados que van a aportar muchísimo, Aristóteles, Sócrates, Platón y muchos más, ¿no? Muchos más. Los géneros literarios ¿no? La literatura, ¿no? Dramático, la tragedia, ¿no? Son varios, ¿no? Ya eso tiene que ver en tu curso de literatura. La estética, qué bonito, ¿no? Los griegos eran los únicos que admiraban la belleza, ¿no? Ellos decían que la belleza solamente podía ser producida por el hombre y que además los únicos que podemos admirar la belleza somos nosotros mismos, pues un animalito no puede admirar lo que es la belleza ni va a tener un concepto de belleza, nosotros los humanos, los hombres sí, ¿no? La oratoria, los Juegos Olímpicos, el método científico y otros más aportes, ¿no? De estos pueblos, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos con la siguiente diapo. Sus procesos históricos, que lo vamos a pasar así rapidito, porque estamos en un curso de repaso muy rápido. Tenemos dos grandes periodos, prehelénico y helénico. ¿Cuál es la diferencia, profesora? Mira, en una palabra, una sola palabra, la principal diferencia sería que en el mundo prehelénico todavía no existen las polis. Todavía no existen las polis. Y en el mundo helénico ya aparecen las polis. Aparecen las polis y con ello aparecen todas las características que tú me quieras mencionar de los griegos, pues aparece su democracia, aparece sus dioses olímpicos, sus juegos también olímpicos, las guerras que ellos van a desarrollar, ¿no? Las médicas, la guerra del Peloponeso, sus aportes que van a brindar al mundo. Entonces, acá en el mundo helénico tenemos los grandes aportes que los griegos han dado al mundo occidental. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos la diferencia, ¿no? Entre estos dos grandes periodos. Pero no por eso el periodo prehelénico es menos importante. También es un periodo importante, donde si bien es cierto, todavía no aparecen las polis, pero vamos a encontrar que es un mundo de antesala al nacimiento del mundo heleno. Es una etapa de formación, donde vamos a encontrar a dos sociedades como los cretenses y los micénicos, ¿ya? Los cretenses, estamos hablando de una isla ubicada al sur del Egeo, la isla de Creta, donde los reyes se denominaban minos. Bueno, en realidad no se sabe, ¿no? Porque algunos dicen, profesora, ¿existió solamente un rey Minos, que fue el del Minotauro? ¿O fueron muchos reyes minos? Porque algunos libros dicen que los reyes se denominaban minos, todos los reyes, ¿no? Entonces, no es muy importante el dato, pero lo hago mención, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esta isla Creta? Que su comercio marítimo. Ellos fueron grandes comerciantes marítimos y, escucha esto, ¿ah? El poder que ellos llegaron a tener, su grande dominio, se basó en su poder sobre el mar. A eso se le llama talasocracia. Tú no me vayas a decir, profesora, los talasocráticos son los que son comerciantes. No, la talasocracia es cuando el gobierno político se basa
sobre lo que es el dominio sobre el mar, o sea, como que hay una relación. Tengo poder en base a qué, a mi ejército, a mi religión, ¿a qué? Al comercio sobre el mar. Entonces, es una idea más completa, la hegemonía, ¿no? El poder político que se basa en el dominio sobre el mar, el comercio marítimo. Acá aparece una leyenda que no te la voy a poder contar por la falta de tiempo, pero de seguro que ustedes lo han visto en su curso de literatura. Estamos hablando de la leyenda del Minotauro, ¿no? Ese ser antropófago que finalmente fue, pues, digamos que derrotado, ¿no? Por este héroe Teseo, ¿no? Muy bien. Los aqueos, que son pueblos indoeuropeos de la parte de, bueno, cuando hablamos indoeuropeos nos estamos refiriendo a tribus primitivas de la parte central, norte de Europa, gente de raza blanca, pues, ¿no? Gente de raza aria, blanca, que van a invadir a los cretenses y de esta manera, pues, pasamos a otra civilización que son los micénicos o también llamados aqueos. Ellos van a fundar ciudades como Micenas, como Tirinto, y esas ciudades van a estar ubicadas en la península balcánica, ¿ya? Ahí van a establecer estas ciudades. Acá ocurre un evento de mucha trascendencia en el mundo, más, creo que no sé si más de la literatura de la historia, ¿no? De repente de ambas, la guerra de Troya. Yo estoy segura, súper segura que ustedes saben muchas cosas de la guerra de Troya. Vamos a preguntar a mis chicos, a ver, en el aula. Chicos, si yo digo guerra de Troya, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me responden? ¿Qué es lo primero que se te viene cuando hablo de guerra? Profesora, Aquiles. Profesora, Homero, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos la guerra de Troya? El caballito de Troya. No. Ahí está, Luana me salió con una muy buena, ¿no? Idea, ¿no? El caballo de Troya, que fue lo que les dio la victoria a los aqueos, ¿verdad? Helena habrá sido la mujer más hermosa del mundo. No es que sea envidiosa, ¿no? Pero no creo. Y Paris se habrá enamorado de verdad de ella y habrá sido su regalo de verdad por lo que, ¿no? Bueno, ya, pues, a ver. Muy bien, por ahí Diego me dice conflicto bélico. Excelente, chicos. Están con ideas que están muy bien, que se relacionan a la guerra de Troya. Lo de la manzana de la discordia, eso es pues una explicación que no tiene pie, o sea, no es histórica, es más de la literatura. Así que el verdadero motivo lo vamos a tener que decir. Esta guerra se originó por un tema económico-comercial, ¿ya? Económico-comercial. ¿Cómo así? Acá en la parte, me lo voy a poner en pantalla completa un minuto. Acá en la parte del Asia Menor, ahí dice Troya. En esta zona de Troya, si tú te fijas hacia el norte de Troya, hay un pequeño estrecho, ¿no? Un estrecho que se conoce como los Dardalenos. Si tú te conectas por ese estrecho de los Dardalenos, vas a llegar al mar de Mármara. Y después del mar de Mármara hay otro estrecho que es todavía más importante, es el estrecho del Bósforo. Te menciono esta ruta porque en la antigüedad los griegos la utilizaban para poder conectarse hacia lo que era Asia, ¿no? O sea, si tú eras un griego y querías comercializar tus productos con Asia, tú tenías que pasar por esa zona, obligadamente, porque era la zona más rápida, más fácil, más conocida, para que tú te puedas ir hasta la zona del Asia y poder comercializar tus productos. Pero ¿qué ocurre? Que los troyanos van a comenzar a cobrar impuestos cada vez más altos y eso es lo que a los griegos le va a molestar, ¿sí o no? Obvio, pues, ¿no? Entonces, por ahí comienza el conflicto que cada vez se hace más agudo y termina desembocando en esta guerra de 10 años, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque el poeta Homero, que no se sabe si existió o no existió, pero ya no importa, el poeta Homero nos lo cuenta, ¿no? En su, pues, obra, ¿no? La Ilíada. Muy bien, chicos. Entonces, finalmente los que ganaron fueron los griegos. Los griegos ganaron, ¿ya? Con el caballito de Troya. La civilización micénica va a terminar con una nueva invasión. Estamos hablando de varios pueblos que también son indoeuropeos. Los dorios, los jonios y los eolios. Esto da paso a una etapa oscura
y ya estamos dentro del mundo helénico, ya estamos en un nuevo periodo que es el periodo helénico. Comienza con esta etapa llamada oscura. ¿Por qué? Porque va a haber mucha destrucción. Tú lo relacionas, ¿sí o no? Tú dices, profesora, muerte, caos, destrucción, lo relaciono con la oscuridad, ¿no? Con el miedo, con el temor. Exactamente por eso se le ha dado este nombre a esta etapa, porque es una etapa de destrucción motivada por los invasores dorios, jonios y eolios, ¿no? Que van a generar una serie de conflictos, muertes, ¿no? Y pues eso, a eso se le conoce como la etapa oscura, ¿ya? Pero hay también que tener en cuenta, chicos, que luego de la oscuridad sale la luz, ¿sí o no? Viene el amanecer, el sol, la luz. Entonces hay que verlo de esa manera. ¿Por qué te lo digo? Porque luego de toda la destrucción que hubo en el mundo, en la etapa oscura, ahora viene pues una etapa de otra vez nacimiento, es una etapa de volver a empezar. Entonces, en base a la destrucción que ocurrió, ahora los griegos se van a volver a levantar, van a volver a construir algo nuevo, algo mejor. Y en esta etapa arcaica es donde comienzan a surgir las polis. ¿En base a qué? En base a toda la destrucción que hubo en la etapa oscura. Entonces, en este periodo arcaico aparecen las polis. Las polis son ciudades-estado, o sea, son ciudades que parecen estado. ¿Cómo es eso? Tú sabes que un estado, como el estado peruano, por ejemplo, si nos vamos al curso de cívica, ¿no? El estado peruano, pues, es una entidad política, administrativa, que tiene, pues, una serie de características que comienza con su autonomía, ¿no? Porque el estado peruano es autónomo. Entonces el Estado peruano tiene su bandera que la caracteriza, tiene sus símbolos patrios, tiene su presidente, sus leyes, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Tenemos nuestros poderes del Estado, nuestras Fuerzas Armadas. Entonces hay que pensar que las ciudades, estados, son ciudades que parecen Estado, que tienen todas las características de un Estado. Y de esa manera eran las polis griegas, independientes, con sus gobernantes, con sus propias leyes, sus ejércitos, sus actividades económicas. Entonces, sus dioses particulares también, ¿ah? Porque tú me vas a decir, profesora, pero todos sabemos que los griegos adoraban a los dioses del Olimpo, ¿no? Atenas, Afrodita, este, Poseidón, ¿no? Perfecto. Eso es cierto, todos los griegos adoraban a los dioses del Olimpo, pero cada polis tenía su dios particular también. Entonces, hay que entender que las polis son independientes, son ciudades-estado, pero también comparten algunos elementos comunes, como por ejemplo el idioma, las costumbres, la vestimenta, los dioses del Olimpo. Volvemos a repetir que todos los griegos adoran a los dioses del Olimpo, entonces eso que quede claro. Y hay una cosa más, los Juegos Olímpicos también, ya jóvenes, los Juegos Olímpicos también eran una costumbre que ellos van a practicar desde siempre y que los unificaba. Tanto así, jóvenes, tanto así que dicen que aunque hubiera una guerra, imagínate que hay una guerra, se detiene la guerra para realizar los Juegos Olímpicos. Así de importantes eran, ¿no? Imagínate, no están peleando ahí a morir, ¿no? Y ya, hoy los Juegos Olímpicos, ya, no. Entonces, Chepi Bola, entonces organizamos los Juegos, ¿no? Todo, bacán, y ya después continuamos masacrándonos, pues, ¿no? Entonces, eran muy importantes los Juegos Olímpicos. Los libros lo mencionan de esa manera. Llegamos a, y no te olvides que en esta etapa arcaica van a ocurrir las colonizaciones, lo que te expliqué al principio de la clase, ¿no? Toda esta etapa donde los griegos van a colonizar el Asia Menor, el sur de la península itálica y la zona del mar Egeo, ¿no? Eso va a ocurrir en la etapa arcaica. ¿Por qué los griegos colonizaron el Mediterráneo, ¿no? Porque esta zona de acá donde están los griegos es la zona del Mediterráneo, obvio, ¿sí o no? ¿Por qué lo colonizaron? Jóvenes, si tú observas la península balcánica, es una zona pues bastante costera, donde además de la gran cantidad de montañas que hay, es una zona muy montañosa, digamos que no hay suficiente espacio cuando la población crece. Y eso fue un primer factor. Cuando los griegos comenzaron a aumentar, ¿no? Poblacionalmente, no había suficiente espacio para todos.
Y además la agricultura tampoco acá es muy extensa porque pues los griegos no saben cultivar en montañas. ¿Qué hace entonces la gente? Tiene que ir a buscar otros lugares con sus familias en donde poder vivir. Otro factor también tiene que ver con los sistemas políticos que se van a ensayar en la antigua Grecia. Tú sabes que su principal sistema político fue la democracia, pero antes de eso ellos van a pasar por otro tipo de sistemas como la tiranía, la plutocracia, la dictadura, son varias. Entonces, ellos dicen, se dice que pues habían opositores políticos que trataban de impulsar sus ideas y a veces como no encontraban espacio, apoyo, muchas de esas pensadores, líderes políticos preferían irse hacia otros lugares a tratar de impulsar sus sistemas, ¿no? Entonces también esos conflictos políticos también tienen que ver por qué bastantes grupos, ¿no? Se iban a colonizar otros escenarios, ¿ya? Entonces, por ahí ¿no? Te menciono esas dos ideas. Hay varias más, ¿no? Pero vamos corriendo porque el tiempo no nos ayuda. En la etapa clásica vamos a encontrar las grandes guerras, ¿no? Las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Pero antes de eso, vamos a mencionar a Atenas y Esparta, ¿ya? Que son dos polis importantísimas. A ver, vamos con Esparta. Esparta tiene su origen en un pueblo indoeuropeo que son los dorios. Se van a ubicar en la península del Peloponeso. Justamente cuando Esparta va a formar su liga se va a llamar también la Liga del Peloponeso, ¿ya? Como sistema político, te menciono de una vez, ya, antes que me olvide, su sistema político es la aristocracia terrateniente. O también de repente le puedes llamar oligarquía terrateniente. ¿Cómo es eso, profesora? Significa que los que van a mandar, los que van a gobernar, son los grandes propietarios de tierras, ¿no? Aquel grupo que son de la aristocracia y que tiene muchas propiedades, ¿no? Ellos son los que van a gobernar en Esparta. Entonces, solamente estamos hablando de un gobierno de unos pocos, de un pequeño grupito que pues tiene mucho poder, entonces ellos son los que van a gobernar, ¿no? La aristocracia terrateniente. Hablando de la aristocracia terrateniente, la economía también tiene que ver con eso, pues porque la economía de los espartanos se va a basar en lo que es las actividades agropecuarias, ¿no? La agricultura, ganadería, ¿no? Son las actividades que más ellos van a destacar. Y justamente por eso ellos, militarmente hablando, son más poderosos por tierra. ¿Qué significa, profesora? Que si tú te enfrentas a los espartanos en tierra, ellos te van a revolcar, te van a ganar porque en tierra ellos son bastante fuertes, muy experimentados, dominan bastante por tierra. Y es un combate en el mar, ahí sí los agarras, porque ahí sí ellos no son muy buenos, no tienen mucho dominio y tampoco tienen muchos barcos, pues. Entonces su fuerte es en tierra, ¿ya? En cuanto a lo social, los ciudadanos varones, mira, escucha bien esto, ¿ah? Varones son los homoio o espartiatas. Son aquellas personas que pueden gobernar, ocupar algunos cargos públicos, ser parte del ejército, ¿no? Son los que pueden almacenar riquezas, ¿no? Entonces ellos son los homoio. Mientras que aquellos que son libres, pero que no pueden tomar decisiones, no tienen derechos, ¿no? Son los periecos, ¿ya? Son hombres libres, pero no son considerados ciudadanos. Y los esclavos son los ilotas. Los esclavos jóvenes en la antigua Grecia y también en Roma, acá te lo voy a explicar de una vez, los esclavos son aquellas personas que son considerados como mercancías, ¿no? Como un objeto que se compra, que se vende. Los puedes conseguir en las guerras, que es lo más usual, ¿no? En una guerra, el perdedor lo conviertes en tu esclavo. También puedes comprarlo en un mercado, ¿ya? También se compraban esclavos en los mercados. Y también había esclavitud por deudas. En la antigüedad había esclavitud por deudas, no lo olvides. Hoy en día ya no existe, ¿no? Por eso que mucha gente debe y no le pasa nada. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta eso. También quiero que entiendas que decir esclavo no es que tú te imagines una persona zarrapastrosa, ignorante y piensa ese tipo de estereotipo que te has hecho de un esclavo. Los esclavos en la antigüedad no necesariamente tenían esas características. ¿Por qué? Porque habían esclavos que eran muy queridos por sus amos que andaban mejor vestidos que tú y que yo.
Y también habían esclavos que eran más cultos que tú y yo. Así es, jóvenes, habían esclavos, habían personas que eran muy cultas y que lamentablemente fueron arrasados por los romanos, imagínate, y pues se convertían en esclavos y no por eso van a dejar de saber no por eso van a perder todos los conocimientos que tenían. Entonces, ahí te lo menciono porque siempre cuando pregunto por un esclavo, siempre me dicen, ah, pero un esclavo era así, así, así. Y tenemos esa idea, ¿no? Preconcebida que en la antigüedad no era exactamente así. Políticamente en Esparta gobiernan dos reyes, es una diarquía. Los que hacen las leyes los gerontes, ya son ancianos, los gerontes, a eso se le llama la gerucia. Los que van a aceptar o rechazar las leyes mediante una asamblea popular, a eso se le conoce como la apela. ¿Ya? La apela es la que toma las principales decisiones. Digamos que la apela es el organismo político más importante de Esparta. Ya, así, digámoslo así. La pela es la asamblea de los ciudadanos varones, o sea, los somoyo, que se van a reunir en la pela. Ellos son los que toman las principales decisiones, discuten las leyes. Entonces, la gerucia solamente lo propone. Y los que fiscalizan son los eforos, ¿ya? Así que hay que tomar en cuenta que la pela es la institución más importante. En cuanto a Atenas, estamos hablando de una polis que tiene su origen en los jonios, que se ubicó en la península del Ática y que en cuanto a su actividad económica, lo que más dominan es el comercio. Ahí vamos lo que te dije hace un momento. En una guerra en tierra, los espartanos ganan, pero en un combate naval, los atenienses vencen, porque los atenienses son comerciantes, tienen barcos, dominan, saben cómo dominar el escenario marítimo. ¿Ya? Por ahí tienes la imagen de Clístenes, que fue un legislador, padre de la democracia, ¿ya? ¿Qué más nos han puesto por acá? La imagen de Atenea, que era la diosa protectora de Atenas, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más me falta decirte? Ya, en cuanto a la democracia, jóvenes, que todos sabemos que la democracia nació en Grecia, en los atenienses, es una democracia imperfecta, jóvenes, imperfecta porque acá solamente participan los varones ciudadanos. O sea que si tú eres varón, pero no eres ciudadano, como los metecos, tú no puedes participar. Profesora, si soy mujer, tampoco. Pero si soy mujer ateniense, tampoco. No, tampoco. Así seas ateniense, la más rica, la más simpática, la que tú quieras, pero no. Las mujeres no participan, ni los metecos, ni los esclavos, solamente los varones atenienses. Entonces, una democracia imperfecta, ¿ya? Pero al fin y al cabo es democracia. Eh, los metecos son los extranjeros libres, pero no son ciudadanos, por lo tanto no tienen derechos, ¿ya? Y los doulios son los esclavos, ¿ya? Los esclavos también se les llama doulios. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, en Atenas tenemos ministros que son los arcontes, tenemos a los jueces que son las eliastas, también se le conoce como el tribunal de las eliastas. Y vamos con el tema de las asambleas. Tienes a la eclesia y a la bule. La bule propone las leyes y la eclesia la aprueba, ¿ya? La aprueba. Chicos, una cosita. Las mujeres, antes que se me pase. Las mujeres en la antigüedad, en Atenas y en Roma, así escúchalo, en Atenas y en Roma, las mujeres son marginadas de la vida pública, de la vida política. Una mujer solamente tiene accionar en el ámbito del hogar. Tú puedes tener decisión, pero en tu hogar. Tú ves pues dónde pones tu cama, tú ves cuando limpias, tú ves cómo atiendes a tus hijos, pero ahí es tu dominio. Afuera no, afuera son los varones. Una mujer tiene que estar siempre amparada, ya sea por su padre, por el esposo o por el hermano varón. No puede ser una mujer sin una imagen masculina que la proteja, ¿no? Es un pensamiento totalmente machista, por supuesto, ¿no? En la antigüedad era de esa manera. Profesora, habían mujeres que podían salir y también participar en una reunión pública, de repente opinar, de repente mostrarse, ¿no? Sí habían, pero no eran muy bien vistas.
esas mujeres se les llamaba hetairas y eran mujeres que tenían una doble, digamos, no sé si personalidad, pero se les miraba de doble manera, porque por un lado eran mujeres muy preparadas, ¿no? Que sabían expresarse muy bien, hablar al igual que un varón o de repente hasta mejor, pero eran como damas de compañía de los varones a los cuales acompañaban a ciertas ceremonias que eran públicas. Por eso te digo que eran de una manera como que mal vistas, ¿no? Las hetairas. Muy bien, chicos, ya eso con Roma y con Grecia. No te estoy mencionando a Babilonia, a Egipto, porque tú sabes que en Egipto, por ejemplo, las mujeres sí podían gobernar, sí podían tener mayor participación. Entonces solamente me refiero a los griegos y a los romanos, que eran bastante machistas. Las guerras médicas y las guerras del Peloponeso que van a ocurrir durante la etapa clásica, ¿ya? En las guerras médicas tenemos a los griegos contra los persas. Cuando digo los griegos, básicamente vamos con los atenienses y sus aliados, ¿ya? ¿Por qué? Porque los espartanos como que no van a querer participar al 100% de este enfrentamiento. Básicamente es un enfrentamiento de los atenienses y sus aliados, ¿ya? Contra el mundo o contra el imperio persa. Los persas jóvenes que nosotros no los estudiamos en la pre, no los incluimos en nuestra currícula, ¿no? Los persas son una cultura bastante interesante, ¿no? Ellos van a llegar a ser un imperio con Darío I. Y los persas estaban en expansionismo, obviamente, porque un imperio se expande, como tú lo entiendes, ¿no? Un imperio se expande. Entonces los persas estaban en continua expansión hacia Occidente. Occidente, profesora, en Occidente están los griegos. Obvio, pues, entonces en cualquier momento los persas van a querer invadir a los griegos. Eso es algo que se iba a dar tarde o temprano, obviamente. Porque mira el mapa de la parte inferior y fíjate todo lo que está en color, color rosadito, ¿no? Es todo el imperio persa. Los persas han dominado toda esa zona, incluyendo a las polis que estaban en el Asia Menor. ¿Recuerdas que acá en el Asia Menor estaba Rodas, Efeso, ¿no? Estaba Mileto, ¿no? Entonces, todas esas polis griegas han sido dominadas por los persas. Y en cualquier momento los persas van a avanzar más y van a llegar a chocar con los griegos de la península balcánica. Entonces, esa guerra de todas maneras se iba a dar. Esa es una primera causa, el expansionismo de los persas. Otra causa está relacionada con el dominio del mar Egeo. Esta zona de mar que está acá entre la península balcánica y el Asia Menor, ¿ya? Ese es el mar Egeo. Es una zona de mucho comercio, era una zona de muchísimo comercio y tanto los griegos como los persas quieren controlar esa zona, así que ese es otro motivo. Y el pretexto, que no te lo voy a explicar, pero solamente te lo voy a dejar mencionado, el pretexto es la rebelión de Mileto, ¿ya? Mileto, que era una polis griega que se ubicaba en el Asia Menor y que terminó rebelándose en contra de los persas, ¿ya? Así que ese es el pretexto. ¿Cuántas etapas fueron, profesora? Fueron 3 etapas, 3 guerras médicas. En todas ellas los griegos ganaron, excepto una, la batalla de las Termópilas, ¿ya? En donde 300 espartanos del rey Leonidas se enfrentaron a un ejército de 20.000 persas. Eso lo has visto en tu película, ¿sí o no? La película 300, en el cine tú lo has visto, te ha gustado mucho la película, ya. Ese evento ocurrió en la Segunda Guerra Médica y a eso se le conoce como la batalla de las Termópilas, que fue la única vez donde los persas ganaron. En las demás, los griegos van a vencer. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto, jóvenes? El imperio persa entra en decadencia. Atenas se convierte en la polis más importante del mundo griego. Inclusive acaba de iniciarse un periodo de máximo apogeo para los griegos. Vamos a preguntar en el chat si ustedes saben cómo se llama ese periodo del siglo V, donde pues una etapa de apogeo, de esplendor, de progreso, de cultura, se consolida la democracia. ¿Cómo se llama ese periodo? Gobernó un legislador muy importante. Ah, muy bien, chicos. Gracias, Gilbert.
El siglo de Pericles, ¿ya? El siglo de Pericles es como una consecuencia, digámoslo así, ¿ya? Sí, podríamos decirlo así, ¿sabes por qué? Porque Atenas, al ganar la guerra médica, Atenas se convirtió en una polis demasiado rica, pues, porque controlaba todo el comercio. Entonces, al tener tantas riquezas, con la plata se puede hacer de todo, tú lo sabes. Cuando hay plata se puede hacer todo. Cuando no hay dinero, ahí vienen los problemas. Entonces, justo esa etapa de esplendor económico coincide con el gobierno de Pericles, que era un legislador bastante importante. Entonces, a esa etapa de esplendor cultural, económico, se le conoce como el siglo de Pericles en el siglo V antes de Cristo. Se consolida la democracia, hay muchas obras públicas como el puerto del Pireo, el Partenón, ¿no? Este, se da salarios a los cargos públicos, ¿no? Y también, no lo olvides, se apoya el arte, la cultura, todo, pues, ¿no? Profesora, los filósofos, los historiadores, los de la Pitágoras, Euclides, toda esa gentita que estudiamos en la pre, ellos, casi todos ellos jóvenes vienen del mundo clásico, del siglo de Pericles. Casi la mayoría vienen de aquí, del siglo de Pericles, ¿no? Porque Pericles justamente incentivó la cultura, la literatura, todo lo que era pues la ciencia, el arte y la cultura. Esta situación tan de tanta bonanza por la que atravesaba Atenas hizo que generara envidia en otra polis, Esparta, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Estas dos polis se van a enfrentar en la guerra del Peloponeso y va a ser una guerra fratricida, jóvenes, fratricida, porque los griegos son como hermanos, pues jóvenes, eran como hermanos, esa es la verdad. Ellos tenían el mismo origen, tenían los mismos dioses, la misma lengua. Ellos eran como hermanos. Y esta guerra es una guerra fratricida. Esparta con sus aliados forman la Liga del Peloponeso y Atenas con sus aliados la Liga del Ática. ¿Cuál es el motivo de esta guerra? La hegemonía que tanto Atenas como Esparta quieren tener sobre el mundo griego. O sea, ambas quieren ser las que mandan, quieren ser las que dominan, quieren tener la supremacía. Esa es la verdad. Es como una guerra de egos, algo así, como los egos tanto de Atenas como de Esparta, porque quieren ser las que mandan, pues, en toda la península. Ese es, ¿no? Un primer motivo. Y lo otro tiene que ver con sus sistemas políticos que son opuestos. En Esparta solamente gobierna una pequeña aristocracia terrateniente, mientras que Atenas ellos son democráticos, gobiernan, pueden participar todos los varones que son ciudadanos, ¿no? Los pues atenienses. Entonces, ahí está también el problema, ¿no? Sistemas políticos opuestos. ¿Cuántas etapas tiene esta guerra? Tiene 3 etapas, ¿ya? 3 etapas en donde pues finalmente los que van a ganar son los espartanos. Los espartanos van a ganar. Profesora, pero no se supone que los atenienses eran más poderosos, tenían dinero, o sea, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó primero es que Pericles murió. En la Segunda Guerra del Peloponeso, Pericles se enfermó de una peste y murió. Se quedaron sin gobernador los atenienses. Número dos, que Atenas va a ser traicionada por sus aliados. Muchos de sus aliados en la segunda etapa la van a dejar sola, la van a abandonar. Y número tres, los espartanos van a buscar apoyo de los persas. Y ya con eso, pues, ¿no? Ya con eso van a lograr vencer a los atenienses en la batalla de Egospótamos, ¿ya? En la batalla de Egospótamos, los espartanos, con apoyo de los persas, van a derrotar a los atenienses. Consecuencias, breve hegemonía de Esparta, ¿ya? Solamente es muy breve, ¿ah? Te lo voy a explicar ahora por qué. Las polis griegas entran en decadencia porque recuerda que ellos son como hermanos y si a la hora de que se van a enfrentar, al final todos van a salir perjudicados. Muertes, hambre, destrucción, enfermos, economía que se cayó. Entonces, todos entran en decadencia. Y la hegemonía macedónica. Vamos acá para terminar, chicos, y pasar con Roma rapidísimamente. Mira, la época helenística también se le conoce como época macedónica. ¿Cómo es esto? En la parte norte de la península balcánica había un pueblo que se llamaba Macedonia. Los macedonios tenían un rey llamado Filipo II.
Este rey admiraba mucho a los griegos. Bueno, en realidad, jóvenes, ¿quién no admiraba a los griegos? Te lo pregunto. ¿Quién? A ver, ¿qué hace la mano? ¿Quién no admira a los griegos? Yo me quedo acá con mi manito bien agachadita porque yo recontraadmiro a los griegos. Y en la antigüedad no era la excepción. También los griegos eran admirados por su gran cultura, porque eran muy sofisticados, eran bastante cultos. Entonces, por ejemplo, los macedonios con Filipo II eran muy admiradores de los griegos. Tanto así que Aristóteles era maestro del hijo del rey Filipo II, su hijito que se llamaba Alejandro, Alejandro Magno. Entonces, cuando los griegos están en decadencia después de la guerra del Peloponeso, Filipo II aprovecha esa oportunidad y los derrota, los logra derrotar en la batalla de Queronea. ¿Ya? Entonces, los griegos van a ser derrotados, conquistados por los macedonios con el rey Filipo II. Tras la muerte del rey Filipo II, su hijo Alejandro Magno, que era jovencito, como de la edad de ustedes, más o menos 17 años, más o menos, bien chibolito, ¿no? Él también ya era un guerrero, porque desde jovencito a su padre lo acompañaba en los enfrentamientos. Así que Alejandro Magno comienza, pues, más que comenzar, continúa con las grandes conquistas de su padre y Alejandro Magno va a conquistar, ¿qué es lo que no conquistó? Más bien hay que preguntarnos, ¿ah? Conquistó la parte, se movió acá nuestro mapa, la parte de Babilonia, Siria, el norte de África, ¿no? La parte de, bueno, incluido Egipto, por supuesto, hasta la zona de la India llegó, ¿no? Todo lo que tú ves ahí en este mapa, todo eso es el expansionismo de Alejandro Magno, ¿no? Gracias a sus batallas. Derrotó a los persas, ¿no? Por supuesto que los derrotó, ¿no? Muy bien, jóvenes. Alejandro Magno muere jovencito, a los 30 años más o menos, como tu profesora, sí, jovencito, ¿no? Muere y sus conquistas, todo su imperio va a ser dividido entre sus tres generales, sus diádocos, ¿no? A sus generales se les llamaba diádocos. Tenemos a Antígono que se va a quedar con la parte de acá, mira, la parte de Grecia, Macedonia, ¿no? Tenemos a Seleuco que se va a quedar con acá con toda la parte del Asia, ¿no? Hasta la zona de la India. Y tenemos a Ptolomeo que se va a quedar con la parte del norte de África, incluido Egipto. ¿Ya? Así que ahí tienes a los tres generales de Alejandro Magno que se repartieron todo el territorio macedónico. ¿Cuál es la importancia de este periodo? El helenismo. Eso no lo olvides porque eso sí puede ser una tentativa pregunta de examen, ¿no? El helenismo, que es la fusión cultural entre Oriente y Occidente, y ese es el mayor aporte de la época helenística, ¿ya? Es su mayor aporte. Los romanos. Los romanos se van a ubicar en la península itálica. Profesora, los romanos fueron un gran imperio, llegaron hasta las Islas Británicas, hasta la zona de la península ibérica, llegaron al norte de África, hasta Asia. Fueron un imperio enorme, sí, jóvenes, pero los romanos surgieron de un espacio muy pequeñito a orillas del río Tíber, en el valle de Lacio. Ahí surgieron los romanos, muy pequeñitos, en el valle de Lacio, a orillas del río Tíber. ¿Ya? Así que no lo olvides. Ahí está el origen de los romanos. Los primeros pueblos que van a llegar al Valle del Lacio van a ser los latinos, ¿ya? Los latinos. Y con el tiempo van a haber otros pueblos que van a ir llegando, ¿no? A esa zona. Los etruscos, los sabinos, los celtas, ¿no? Los griegos y muchos otros pueblos más. Pero no olvides que los primeros en llegar van a ser los latinos. Si hablamos de Roma, va a tener una periodificación de tres etapas, ¿no? La monarquía, la república y el imperio. Cada etapa es importante, por si acaso te lo digo, ¿ya? No vayas a pensar, profesora, ¿cuál es la más importante? La república, ¿no? No, cada etapa es importante, ¿ya? Antes de que vayamos con las etapas, de una vez te explico lo que es su sociedad. La sociedad romana es jerárquica, vertical, como tú puedes ver acá en esta pirámide social. En la cúspide tienes a los patricios. El patricio es la nobleza, es aquella, ¿no? Aquel sector que gobierna, que tiene riquezas, que son dueños de las tierras, que pueden ocupar los principales cargos públicos. Ellos son pues la clase más importante, la clase gobernante, ¿ya? Los patricios.
¿En qué se basan para que ellos puedan tener tantos derechos, ¿no? Tantas cosas. ¿En qué? En que ellos son los únicos ciudadanos de Roma, pues ahí está el porqué, ahí está el meollo de todo. Ellos son los únicos ciudadanos. Profesora, y ahora la pregunta es, ¿por qué ellos son ciudadanos y por qué los otros no son ciudadanos, profesora? Muy fácil, la respuesta está muy fácil y está en el origen de Roma. Escucha bien, ¿ah? Los patricios, dícese, son los descendientes de los fundadores de Roma. Ahí está la respuesta, jóvenes. Los patricios son los descendientes de los fundadores de Roma. Profesora, ¿y quiénes fueron los fundadores de Roma? Los latinos. Pues no te acabo de decir hace un momento que los latinos fueron los primeros en llegar al Valle del Lacio. Rómulo, que fue el que fundó Roma. ¿Rómulo acaso no fue un rey latino? Ah, ¿verdad? Pues no. Entonces, ahí tiene mucho sentido, pues los patricios son los descendientes de los fundadores de Roma, mientras que los plebeyos, que son los que no tienen ciudadanía, ellos llegaron después de la fundación de Roma. El plebeyo es descendiente de los pueblos que llegaron después de la fundación de Roma, por lo tanto no son ciudadanos y no tienen derechos. Pueden trabajar, son libres, tienen que pagar impuestos, pero no tienen derechos. Profesora, pero ahí dice que van a obtener derechos. Así es, van a obtener derechos durante la República después de muchas guerras y luchas que van a llevar a cabo. ¿Ya? Así que a tomar en cuenta eso. Tú eres un plebeyo, pero como eres muy gastador, te has endeudado, estás empobrecido, estás a punto de convertirte en un esclavo. Recuerda que en la antigüedad había esclavismo por deudas. ¿Qué puedes hacer para que no te conviertas en esclavo? Porque nadie quiere convertirse en esclavo. ¿Sí o no? A ver, aquí en el aula, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie, pues sí o no. Entonces, para que tú no te conviertas en un esclavo, puedes ir a un padre de familia y pedirle su protección. ¿Cómo es eso, profesora? ¿Cómo que es un padre de familia? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el mundo andino, tú sabes que en la cultura inca las comunidades se llamaban ayllus, ¿sí o no? Que era una comunidad de campesinos, el líder era el curaca y todos trabajaban la tierra. Muy bien. En Roma ahí no existían ayllus, ahí existía un conjunto de familias y a eso se le llamaba gens, ¿ya? La gens era un conjunto de familias y todo patricio tenía que ser parte de una gens. De repente tú eras de la gens de los Pérez, tú eres de la gens de los Sánchez, tú eres de la gens de los López, entonces era tu familia, ¿no? Tu núcleo familiar. Dentro de ese núcleo familiar había un varón que era el padre de toda esa gens, un paters familia, un padre de familia que era el dominante de ese grupo, como el patriarca, algo parecido. Entonces, ese patricio dominante, que era pues el paters familia de su gens, a ese patricio tú tenías que pedirle protección. Él te va a proteger y tú te vas a convertir en su cliente. Y a partir de ahí, a quien le debes protección, a quien le debes obediencia, lealtad, es a tu patricio dominante. El esclavo es una mercancía, como ya te lo expliqué, y vamos con los periodos históricos. En la monarquía tienes a 7 reyes, 4 de la dinastía latina y 3 de la dinastía etrusca, ¿ya? Profesora, ¿cuál es la diferencia de estos 7 reyes? Los reyes latinos son legendarios, o al menos eso es lo que se piensa, porque la existencia de esos reyes no está comprobada totalmente. Por ejemplo, Rómulo, que fue el primer rey latino, tú me vas a decir que Rómulo realmente existió, o sea, Rómulo de verdad, o sea, su papá era el dios Marte y su mamá pues se embarazó de esa manera, así, ¿no? O sea, no me vas a decir eso, que la loba lo amamantó. Entonces, esos reyes latinos son legendarios. Se piensa que solamente, o sea, no, realmente no han existido, ¿ya? Mientras que los reyes etruscos, ellos sí son totalmente históricos, sí han existido. ¿Cuál es el rey etrusco que tú tienes que recordar? Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio fue el último rey etrusco y por razones que ahorita ya por el tiempo no te voy a poder comentar, él va a ser expulsado de Roma
junto con todo su pueblo. O sea, todos los etruscos, con su rey Tarquinio el Soberbio, van a ser expulsados de Roma por los latinos, ¿ya? Y de esa manera la monarquía llega a su final y entramos en una nueva etapa que es la república. La república lo van a crear los latinos, ellos, porque recuerda que los latinos son los que han expulsado de Roma a los etruscos. Entonces los latinos van a crear la república y ahora ellos se convierten en patricios, ¿no? Que son los dominantes. En la República hay dos cosas que son las más importantes, jóvenes. Número uno es que tú entiendas sus instituciones políticas y número dos es que tú entiendas la crisis de la República, donde van a haber las guerras, los enfrentamientos y todo eso. En cuanto a las instituciones, tienes tres que tienes que diferenciar. El Senado, las magistraturas y las asambleas. Mira, vamos a correr, ¿ya? El Senado lo conforman los patricios más dominantes. Ellos son los que hacen las leyes, pero también pueden meterse en cualquier asunto de la política interior de Roma. Pueden asesorar a los cónsules, pueden opinar sobre los demás magistraturas, ellos pueden decidir en la guerra, en la paz, en la economía, en todo. Ellos pueden tener opinión, ¿no? En cualquier asunto de la política romana. ¿No? Entonces, es la institución más importante y está conformada por los patricios más dominantes. En cuanto a las asambleas, está conformada por los ciudadanos, donde van a discutirse la elección de los magistrados y también se van a discutir las leyes, ¿no? Leyes que fueron creadas por el Senado, pero en las asambleas las van a aprobar o desaprobar. En cuanto a las magistraturas, que son cargos públicos, que son electivos, ya tienen que elegirte y solamente por un periodo de 1 año, 2 años o hasta de 6 meses. Tienes al dictador que su cargo solamente es de 6 meses y se le entrega en tiempos de emergencia, ¿no? Como una guerra o un desastre. Lo que sí es importante del dictador, escucha con atención, es que cuando se activa o cuando se elige al dictador, las otras magistraturas quedan inhabilitadas. ¿Te das cuenta? Cuando es una etapa de una guerra y hay que nombrar a un dictador que tome las riendas del Estado, las otras magistraturas quedan anuladas temporalmente. El que hace los censos para saber qué riquezas tienes, cuántos hijos tienes, es el censor. El que hace las cuentas del Estado, como el contador, es el cuestor. El que representa a los plebeyos ante los demás magistrados es el tribuno. El pretor es el que gobierna en una provincia y puede impartir justicia, ¿no? Dentro de su provincia nada más. Y el edil es como un alcalde, es como un alcalde de una ciudad que pues ordena, ve la limpieza, los mercados, los juegos, ¿no? Esas cosas. Y no nos olvidemos los cónsules que son como dos gobernantes, o sea, como dos presidentes, algo parecido, ¿no? Como dos presidentes, como dos gobernantes y siempre van a ser dos, ¿ya? Siempre van a ser dos. El derecho, jóvenes, como te dije hace un momento, que los plebeyos lo van a ir consiguiendo con el tiempo, el derecho va a surgir de la lucha de los plebeyos, o sea, por la falta de tiempo, te vuelvo a repetir que no te puedo contar de qué manera fue, en qué contexto se dio, pero sí ya tú tienes que recordar que fue después de una larga lucha por parte de los plebeyos. La primera ley, que es la jurídica, o sea, la más importante, ¿verdad? La igualdad ante la ley, es la ley de las 12 tablas. Luego viene la ley para el matrimonio, que se llama Canuleya, la ley para que tú puedas ser cónsul, que se llama Licinia, la ley Augunia, para que puedas acceder al sacerdocio, y después van a venir varias leyes más. El derecho es el principal aporte de los romanos. Así que tú agradece a los romanos, a los plebeyos, de que hoy en día tú puedas inflarte el pecho y tú puedas decir, tengo derecho a la vida, a una identidad, a transitar libremente, a libertad de expresión, a libertad de prensa, a esto, a lo otro. Entonces, el derecho surgió en la antigua Roma de la lucha de los plebeyos, es su principal aporte, pero no el único, ¿ah? Porque los romanos tienen varios aportes más. En la etapa de la República viene la expansión. Rapidísimo, mira. Yo te dije que los romanos, ellos estaban en la zona de Lacio, ¿no? En el valle de Lacio, a orillas del río Tíber. Ellos van a tener que
conquistar toda la península itálica. Ese es su primer escalón, o sea que por ahí van a empezar. Para conquistar la península itálica van a tener que derrotar a todos los pueblos que estaban en esa zona. Pueblos como por ejemplo los sabinos, los etruscos, ¿no? Incluyendo a los griegos, que como tú recordarás, los griegos estaban ubicados en la parte sur de Italia. Una vez que derrotan a todos ellos, incluyendo a los griegos, que fueron los más poderosos, se da la conquista de Italia. Luego de la conquista de Italia viene la conquista del Mediterráneo occidental, ¿ya? Occidental, porque acá vamos a dividirlo en dos, Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. En esta etapa del Mediterráneo occidental, el principal enemigo son los cartagineses, los púnicos, ¿ya? Así los romanos los llamaban a ellos, los púnicos, porque esta ciudad Cartago fue fundada por los fenicios, que eran grandes comerciantes. Cartago era una ciudad en la parte norte de África, en lo que actualmente sería Túnez, ¿ya? Ahí en Túnez, ahí estaba Cartago. ¿Qué pasa con Cartago? Que eran grandes comerciantes, muy poderosos por sus grandes ganancias, ¿ya? Y eso va a entrar en conflicto con Roma porque Roma necesita tener el control del Mediterráneo occidental y ese control lo tenían los cartagineses. La guerra púnica se da en tres etapas. Son guerras totalmente sangrientas, sangrientas, donde hasta se pelean con elefante incluido. La más sangrienta fue la batalla de Zama en la segunda etapa. Y finalmente los que van a ganar son los romanos. Pero no fue fácil, ¿ah? No es, ah, ya pues, vencieron los romanos. No fue nada fácil, nada más déjame decirte. Muy bien, chicos. Luego de conquistar el Mediterráneo occidental, los romanos van por el Mediterráneo oriental y ahí van a tener que enfrentarse a Macedonia, a Pérgamo, a Egipto, a Siria y pues ya con eso logran conquistar también el Mediterráneo oriental. Todas estas grandes conquistas, todo esto ha traído consecuencias, jóvenes, claro que sí. Por un lado, para los patricios son buenísimas consecuencias, pero para los plebeyos son pésimas consecuencias. ¿Por qué te lo digo? A ver, imagínate. Ponte en las dos caras de la moneda. Imagínate que tú eres patricio y todas las conquistas que han habido a ti te hacen más rico, más poderoso, más fuerte, más famoso, más hegemónico, más esclavos. Vas a tener más esclavos, vas a tener más esclavos para que trabajen tus tierras. O sea que a ti te conviene totalmente. Pero ahora imagínate que eres plebeyo. Si eres plebeyo, las guerras han hecho que la economía se retrase. La gran cantidad de esclavos que han llegado a Roma te están a ti quitando el trabajo, porque lo que antes tú hacías, ahora el esclavo lo puede hacer por ti y gratis. El costo de vida ha aumentado. Si una pieza de pan estaba, imagínate, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? 5 pesos, ahora con las riquezas tan grandes que los patricios han traído, ahora una pieza de pan sube a 100 pesos. Porque tú sabes, ustedes saben, chicos, que en aquellos lugares donde existe tanto dinero, todo está carísimo. ¿Te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, en Dubái, en Abu Dhabi, en esos lugares donde hay multimillonarios jeques. ¿Has escuchado que un kilo de dátiles te puede costar hasta $1000? Cuando en realidad un kilo de esa fruta normalmente te podría costar $5 nada más. ¿Por qué tanto, Diego? ¿Por qué se aumenta tanto el valor de algo? Porque vives en un lugar donde hay demasiada riqueza. ¿Te das cuenta? Así que no me digas que, profesora, ¿por qué el Banco Central de Reserva no hace tanta plata para que no toda la gente tenga dinero? No es la solución para nada, pues porque solamente genera inflación. Entonces, chicos, como ya entendimos esta parte de que los patricios se beneficiaron y los plebeyos se empobrecieron más, ahí vienen los problemas. Problemas, levantamientos, rebeliones, luchas y también por parte de los mismos romanos. Los mismos patricios entre ellos van a comenzar a enfrentarse por el poder, comenzando por los generales. Los generales son los primeros que se van a enfrentar porque como ellos se han vuelto tan poderosos, tan conocidos, tan famosos, los generales romanos van a comenzar a enfrentarse entre ellos mismos y ahí comenzamos con las guerras civiles. Antes de eso, hay un intento de reforma agraria por parte de dos hermanos que son patricios,
Tiberio y Cayo Graco. Tiberio quiso impulsar la ley agraria en donde las tierras públicas tenían que ser repartidas entre los plebeyos, pero el Senado no lo aceptó y lo mandaron a matar. Su hermano Cayo quiso impulsar la ley frumentaria para que el precio del trigo, ¿no? Del grano de trigo, costara a menor valor para los plebeyos, ¿no? Para que se les venda más barato el trigo. El Senado lo mandó buscar para matarlo, y Cayo Graco prefirió hacerse matar por su esclavo. Tanto Tiberio como Cayo murieron ahogados en sangre, ¿no? Las guerras civiles, como les dije, son los conflictos que van a haber entre los propios generales romanos. Estos generales son muy ambiciosos, pues sí o no, como se han vuelto famosos, piensan que pueden tener más poder todavía. Y esas guerras civiles van a perjudicar a todos porque la república va a terminar cayendo. La primera guerra civil entre Mario y Sila ganó Sila. La segunda guerra civil se forma un triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso. Chicos, no hay tiempo. Julio César, ¿por qué era tan conocido? Porque Julio César conquistó un lugar que hasta ese momento nadie le había podido conquistar. ¿Qué lugar, profesora? Las Galias, ¿ya? Las Galias, que hoy en día sería la parte pues, de Francia, ¿no? Esa zona norte de Europa, central norte de Europa. Esas zonas se conocían como las Galias, y Julio César fue el único que logró conquistar esa zona derrotando a las tribus bárbaras que habían en ese lugar. Por eso que Julio César se volvió muy conocido entre la gente, ¿no? Julio César no era un santo, no era un santo, ¿no? Para empezar, estaba de amante con la Cleopatra y además tenía ambiciones de convertirse en un emperador, en un rey absoluto. Él era muy ambicioso, por supuesto que sí. El Senado romano sabía de las ambiciones de Julio César y por eso lo invitaron a la asamblea del Senado para poder hacerle una emboscada. Cuando Julio César se presenta ante el Senado y Julio César está hablando en público, ¿no? Imagínate a Julio César hablando en público: yo he conquistado las Galias, miren que esto que el otro. De pronto los integrantes del Senado comenzaron a irse contra él y lo acuchillaron, lo mataron de esa manera, ¿ya? Así que Julio César murió por el Senado. Después aparece Octavio, que decía ser su sobrino, ahijado, hijo, algo parecido. Octavio reclamaba los derechos de Julio César y buscó venganza. Junto a Marco Antonio buscaron a los asesinos de Julio César y los vengaron, ¿no? ¿Qué va a pasar acá con Octavio y con Marco Antonio? Se van a unir a Lépido y van a formar un segundo triunvirato. En este nuevo triunvirato, Octavio y Marco Antonio van a convertirse en enemigos, ¿no? De lo que eran amigos, ¿no? Se convierten finalmente en enemigos. Los motivos son varios, ¿no? Comenzando porque Octavio le dio en mano a su hermana Octavia a Marco Antonio, ¿no? Encájate con mi hermana Octavia, y Marco Antonio la rechazó porque Marco Antonio estaba loco de amor por Cleopatra. Cleopatra era una mujer bellísima, encantadora, sofisticada, ¿no? Todo lo que los romanos odiaban. Así te lo digo de frente, porque tú sabes que los romanos eran demasiado machistas. No podían concebir la idea de que una mujer fuera bella, inteligente, culta y más capaz que ellos. Marco Antonio era una mujer, Cleopatra era una mujer que sabía hablar idiomas, tenía pues locos a todo hombre que la conocía se enamoraba de ella porque era una mujer más que bella, era muy astuta, muy hábil, muy fácil de palabra, ¿no? Y era una buena gobernante. Entonces, Marco Antonio era amante de ella y por ahí salió la idea de que Marco Antonio quería traicionar a Roma para poder unirse a Cleopatra y trasladar la capital de Roma a Egipto. ¿Te das cuenta? Entonces, esa idea se comenzó a especular, ¿no? ¿Habrá sido verdad o mentira? Pues es lo que se decía, ¿no? De repente para poder tener un pretexto y buscar la guerra contra ellos. El Senado romano le dice a Octavio que derrote a Marco Antonio, y por supuesto que el Senado lo iba a apoyar.
Entonces Octavio marcha en contra de Marco Antonio y lo derrota en la batalla de Asio. Cleopatra, cuando se entera, se hace picar por una serpiente y muere. ¿Ya? Muere Cleopatra. Cuando Octavio regresa a Roma, después de su gran triunfo de haber derrotado a Marco Antonio, Octavio hace lo que el Senado romano tanto, pero tanto temió durante todo ese tiempo. ¿Qué es lo que hizo Octavio? Anuló la república y se autonombró emperador de Roma. Tenemos una nueva etapa en Roma, que es la última, es el Imperio Romano, periodo en el que el máximo poder está en la figura del emperador, el César, el Augusto, es el emperador de Roma, ¿ya? Octavio es el primer emperador y ahora lo vamos a conocer como Augusto. Es el título que se le da a los emperadores romanos. Tú me dices, profesor, a Trajano también se le puede decir Augusto, el César, también, pues también se le puede decir porque es un título nada más, ¿ya? Entonces, tenemos a Octavio y a su gobierno se le conoce particularmente como el siglo de Augusto o también como la Pax Romana. Son aproximadamente 40 años que Octavio va a gobernar y es un periodo de estabilidad. No al 100%, ¿ah? Porque no te voy a decir que en ese periodo todo fue paz y amor, sería una mentira. Siempre hubieron rebeliones, siempre hubieron problemas, pero Octavio supo controlarlo y manejar todo eso. La etapa de la paz romana es una etapa de estabilidad, una etapa de apogeo, ¿ya? Entonces, es una etapa buena, ¿no? Para el Imperio Romano. Luego tienes a otros emperadores, ¿no? Marco Aurelio, Claudio, Calígula, Nerón, Tito, Trajano, Caracalla, o sea, son bastantes emperadores, chicos, ¿ya? Son bastantes emperadores. Ahí tienes, por ejemplo, a Trajano, que logró la máxima expansión territorial, Nerón, que mandó incendiar Roma, Tito, que inició la diáspora judía, y todos estos emperadores pertenecen al Alto Imperio. Es la etapa donde Roma todavía está, digamos que, estable. Todavía Roma tiene problemas, pero puede resolverlo. Cuando llegamos al Bajo Imperio, esa es la etapa de decadencia de Roma. Roma comienza a tener problemas que ya no los puede resolver. No te puedo explicar todo, jóvenes, porque el tiempo, mira, ve, no nos ayuda. Solamente te puedo decir en síntesis que Roma va a terminar cayendo por su propia estructura esclavista, jóvenes. Todos los problemas que Roma va a tener es por su propio esclavismo. Solamente en eso te puedo resumir por qué se va a dar la decadencia de Roma, por su propia estructura esclavista. Los emperadores romanos van a tratar de contener la caída de Roma. Por ejemplo, Constantino lo que hace es cambiar la capital. De Roma lo pasa a una ciudad llamada Bizancio. Y también como el tema de la religión había mucho problema por la aparición del cristianismo, lo que hace Constantino I es dar la libertad de cultos mediante el Edicto de Milán. El problema de la religión seguía siendo un problema, o sea, cada vez más romanos se convertían al cristianismo y eso afectaba más porque digamos que la estabilidad de Roma se veía resquebrajada porque su religión era también tocada. O sea, no sé si me dejo entender. Los romanos, para los romanos su religión era algo muy importante. Y si aparece otra religión que contradice a la tuya y que le deja mal a tu religión, eso a ti te afecta. Y si tú estás pasando por una etapa de crisis donde hay tantos problemas, lo de la religión ayuda aún más a tus problemas a que se hagan, ¿no?, más agudos. Y justamente el cristianismo era una religión que indirectamente contradecía la religión de los romanos y lo que es peor aún, cada vez más y más gente se convertía al cristianismo. ¿Por qué, profesora? Porque estamos en una etapa de muchos problemas, de crisis, de hambre, de guerra, y el cristianismo es una religión para la gente pobre que te ofrece una salvación en la otra vida, mientras que la religión de los romanos es una religión para los patricios, para la clase dominante, que no te ofrece nada. Entonces, por ahí va la idea de por qué el cristianismo se expandía tan rápidamente y Teodosio tuvo que oficializarlo como pues la religión, ¿no?, legal oficial del imperio, ¿no? Entonces eso se llama Edicto de Tesalónica.
Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos. A Honorio le entrega la parte de Occidente y a Arcadio le entrega la parte de Oriente. Con esta decisión, el emperador Teodosio pensó que de esa manera era más fácil, ¿no? El gobierno en cada lado, pero no fue así, pues. Al dividir el imperio, lo que hizo fue debilitarlo y dejarlos más expuestos. De esa manera, en el año 476, Rómulo Augustulo, que fue el último emperador romano, fue derrotado por los érulos. ¿Quiénes son los érulos, profesora? Un pueblo bárbaro, ¿ya? Un pueblo bárbaro. Así que vamos con los bárbaros y entramos en lo que es la Edad Media, ¿eh, chicos? La Edad Media comienza en el siglo V, porque es el año 476, ¿ya? Caída del Imperio Romano Occidental. Y va a terminar en el siglo XV, en el año 1453, con la caída de Constantinopla. En este periodo, jóvenes, vamos a ver aparecer un nuevo sistema económico social que se va a llamar feudalismo, pero el feudalismo todavía va a llegar en el siglo IX, ¿ya? Así que esperemos un poquito porque no es que en el siglo V aparece el feudalismo, no, todavía no. En el siglo IX va a empezar el feudalismo, entonces ahí haciendo esas aclaraciones que son muy importantes. A ver, los bárbaros, al toque. El bárbaro es aquella persona que vive fuera de Roma. Por lo tanto, es un extranjero. Y por lo tanto, el bárbaro no es igual que el romano. Habla otro idioma, tiene otra religión, tiene otras leyes, no conoce la escritura y el bárbaro no es pues culto como el romano, ¿no? No, nada que ver. El bárbaro se dedica más que todo al campo, ¿no? A la guerra. Entonces, romano y bárbaro son muy diferentes. El romano es creído, el romano es ciudadano, el romano pues se cree culto, su cultura es la mejor. El bárbaro vive de la tierra, es ganadero, no sabe escribir, sus leyes son orales, sus dioses son Odín, Thor. Entonces, estamos hablando de dos pueblos distintos. ¿Por qué el bárbaro tiene que entrar en Roma? ¿Por qué? Vamos con las causas. Número uno, porque en la parte norte de Europa, donde vivían los bárbaros, ¿no? En esa parte norte de Europa, va a haber un cambio climático en el siglo IV. Las temperaturas van a bajar y va a ser mucho frío. Profesora, el frío no es bueno para la agricultura. Exactamente. Y los bárbaros son agricultores, son pastores. Si es que hace mucho frío, la tierra no produce y el bárbaro se muere de hambre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el bárbaro? Entrar en Roma para pedir trabajo, comida, ¿no? Entonces los bárbaros van a comenzar a entrar en Roma desde el siglo III por este primer motivo. Otro motivo es que hay un aumento demográfico, ¿no? En la zona de Germania. La zona de Germania es lo que se conoce a la parte norte de Europa, donde vivían los bárbaros. Ahora, si te digo bárbaros, chicos, estoy hablando de varios pueblos, ¿ya? Estoy hablando de los érulos, de los francos, visigodos, ostrogodos, vándalos, anglos, sajones, burgundios, etcétera. Son varios pueblos, por eso que de manera resumida decimos los bárbaros o también les puedes llamar germanos. O mejor dicho, chicos, la profesora Pilar tiene que ser acá más explícita. Lo mejor es decirle germanos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros decimos bárbaros, nos estamos refiriendo a una gran cantidad de pueblos que pueden ser de muchas partes. Hay bárbaros que vienen de Asia, como por ejemplo los hunos, los magiares. Hay los alanos también, por ejemplo. Y hay bárbaros que vienen de Europa Oriental, como por ejemplo los serbios, ¿no? Los moravos, ¿ya? Los eslovenos. Entonces, los bárbaros son una gran cantidad de pueblos y pueden venir de Asia, como también pueden venir de Europa Occidental o de Europa Oriental. A nosotros lo que nos interesa son los bárbaros de Europa Occidental, o sea, los germanos. Ellos son los que a nosotros nos interesa. ¿Por qué, profesora? Porque ellos son los que van a invadir Roma. Los otros bárbaros no van a invadir Roma.
Solamente los que invaden Roma son los bárbaros germanos, los que vienen de la parte de Europa occidental. Y ahí están los que te he mencionado hace un momento: burgundios, anglos, sajones, vándalos, eh, ostrogodos, visigodos, érulos, francos, ¿ya? Entre otros más. Entonces, jóvenes, como hay aumento demográfico, los germanos entran en Roma también buscando comida y hasta este momento lo hacen de manera pacífica, pacífica. Pero ya después va a ocurrir algo, que los hunos que vienen de Mongolia, de Asia, con su líder Atila, el azote de Dios, Atila, van a entrar en la parte de Germania y hace que los pobres bárbaros, ¿no? Los pobres bárbaros, los bárbaros germanos, tengan que salir disparados, porque tú no sabes cómo eran los hunos, ¿ah? Uf, no, los hunos eran recontra super malos. Bueno, al menos eso es lo que tenemos entendido, ¿no? Que eran pueblos que arrasaban con todo. Entonces los germanos van a tener que entrar en Roma, pero ya no pacíficamente, pues ya no, ya. Ahora entran violentamente, arrasando con lo que podían. La gente estaba de hambre, pues desesperada, saqueaban, robaban, incendiaban, mataban para poder conseguir comida. Así que tenemos dos tipos de migraciones, invasiones. Primero las pacíficas y luego las violentas. ¿Ya, chicos? Así que de esa manera los bárbaros entraron en Roma. Por si acaso te digo que los bárbaros se van a convertir al cristianismo, ¿ya? Y eso va a ser algo positivo para la religión cristiana, porque gracias a los bárbaros el cristianismo se va a expandir por toda Europa occidental y va a llegar hasta nuestros días, pues, ¿no? Hasta el día de hoy va a llegar el cristianismo. Los reinos germánicos, como tú puedes ver en el mapa, se van a formar, cuando los germanos se establecen en los territorios que antiguamente eran del Imperio Romano, ¿no? O sea, de estas, como tú ves ahí en el mapa, profesora, toda esa zona que se ve en el mapa era del Imperio Romano. Excelente, pero ahora los bárbaros se van a establecer en esos lugares y van a dar origen a los reinos germanos, ¿no? Los reinos germánicos. Ahí tienes a los francos que se van a establecer en la zona de la actual Francia, tienes a los visigodos que se van a establecer en la zona de la actual península ibérica, tienes a los ostrogodos que se van a establecer en la actual zona de Italia y así podemos mencionar a todos los demás. Consecuencias: aparecen las lenguas romances. Las lenguas romances como el catalán, sevillano, napolitano, aragonés, francés, ¿qué más? Italiano, español, portugués, entre otros más, porque son como 20, ¿ya? Las lenguas romances se originan de la fusión del latín vulgar con las lenguas que hablaban los bárbaros. Entonces, de esa fusión nacen las lenguas romances. La invasión de los bárbaros provoca la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Acá te quiero decir una cosita. No es que los bárbaros tengan la culpa de la caída del Imperio Romano, no lo es, ya, chicos, no seas tan malo con los bárbaros, ellos no son los responsables. Yo ya te dije que Roma cae por su propia estructura esclavista. Los bárbaros solamente aceleraron algo que tarde o temprano se iba a dar. Es como la gotita que faltó en el vaso para que el vaso se desparramara, algo así, ¿ya? Y la economía se hace rural porque recuerda que los bárbaros trabajan la tierra, son campesinos. Entonces, la economía que los bárbaros van a practicar en Europa cuando llegan es la economía, pues, rural. El Imperio Carolingio, chicos, se va a ubicar en lo que es la actual Francia, Bélgica, Suiza, ¿no? Todo lo que sería la actual Francia, ¿no? Y parte de Europa occidental. Ahí se va a ubicar el Imperio Carolingio. ¿Cuál es la importancia del Imperio Carolingio? Que trató de reconstruir el Imperio Romano Occidental. Y más o menos como que lo va a lograr, ¿ah? No sé si en el mapa lo han puesto, vamos a ver. Mira, ahí está, mira, ve. Ahí en el mapa del Tratado de Verdún, en ese mapa, es todo lo que fue el imperio, es todo lo que fue el Imperio Carolingio. Y sí podríamos decir que fue gran parte del Imperio Romano Occidental. Así que esa es su importancia, ¿ya? ¿Qué más? A ver. El Imperio Carolingio tuvo varios reyes.
Tú obviamente que al que más recuerdas es a Carlomagno, ¿sí o no? Porque Carlomagno fue el más importante, pues ya, perfecto, no te preocupes. Pero también tienes que recordar a otros reyes. Por ejemplo, hay un rey carolingio, bueno, carolingio no, un rey franco, ya, así hay que llamarlo más correctamente. ¿Por qué te digo rey franco? Porque tú sabes que el imperio carolingio se desarrolló sobre la base del reino franco, o sea, fueron los francos los que formaron el imperio carolingio. Si no lo sabías, te estás enterando en este momento. Los francos fueron los que van a crear al imperio carolingio. Un rey franco muy importante es Carlos Martel. ¿Por qué? Porque Carlos Martel fue quien derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers. Profesora, ¿y esa batalla por qué es importante? Ya, eso te lo voy a dejar como tarea porque el tiempo nos está recontraganando. Pero solamente te digo que es una batalla bastante importante. La batalla de Poitiers, donde Carlos Martel derrotó a los árabes. Otro rey franco muy importante es Pipino el Breve. ¿Quién es ese? Pipino el Breve es un rey que va a hacer las siguientes cosas. Anota. Primero, va a fundar la dinastía carolingia. Segundo, va a hacer una alianza con la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica se va a aliar a Pipino el Breve y a cambio va a recibir una gran cantidad de tierras. A esas tierras se le va a llamar después los estados pontificios o también hoy en día le llamamos el Vaticano. O sea que esas grandes tierras que la Iglesia Católica tiene actualmente y que conforman el Vaticano, ¿no? Esas tierras, si tú los buscas en la antigüedad, en la Edad Media, Pipino el Breve fue quien le dio esas tierras a la Iglesia Católica a cambio de su protección ideológica. ¿Qué más hace Pipino el Breve? Va a derrotar o destronar al último rey holgazán, llamado Childerico III. Y por último, y no menos importante, Pipino el Breve es papá de Carlomagno, ¿ya? Es el papá de Carlomagno. Carlomagno es el rey más importante del Imperio Carolingio. Ahí lo puedes ver en la imagen, siendo coronado por el Papa León III en la Navidad del año 800. Lo van a nombrar emperador del Imperio Carolingio y también lo van a nombrar como Ecclesiam Protector Romanorum, ¿no? Protector de la Iglesia Católica Romana. Muy bien, chicos. Tú sabes que Carlomagno efectuó las grandes campañas militares y a su vez propagó el cristianismo en Europa Occidental. No olvides que Carlomagno era muy, pero muy religioso, ¿ya? Era muy pegado a la religión, así que mientras iba conquistando, también iba propagando el cristianismo. Como su reino era tan grande, Carlomagno lo dividió en jurisdicciones territoriales. Las más grandes es el ducado. Ahí gobierna el duque. Luego las provincias son los condados y ahí gobierna el conde. ¿Qué es lo que hace el conde? Cobra los impuestos y recluta a los hombres en tiempos de guerra. Y las marcas son las provincias militarizadas donde gobierna el marqués. Hay dos supervisores, son dos, dos supervisores que se encargan de inspeccionar que todas las leyes se cumplan. Ellos son los Michi Dominici. Culturalmente tenemos la creación de escuelas. Carlomagno, además de ser muy religioso y también de ser un excelente guerrero, Carlomagno le gustaba mucho el tema de la cultura de la educación. Por eso es que va a impulsar la creación de escuelas. Para la nobleza son las escuelas palatinas. Para el clero son las escuelas conventuales y para el pueblo son las escuelas parroquiales. Si tú eras de la nobleza, tenías que ir a las escuelas palatinas y aprendías las 7 artes liberales. Trivium, retórica, gramática, dialéctica. Quadrivium, astronomía, música, aritmética y geometría. ¿Ya? Así que esas son las 7 artes liberales, pero solamente lo aprendía la nobleza. Carlomagno muere y quien lo va a heredar es su hijo Ludovico Pío, también conocido como Luis el Piadoso. ¿Qué ocurre con este Luis el Piadoso? Va a terminar dividiendo el imperio entre sus 3 manganzones hijos, Lotario, Luis y Carlos el Calvo. A eso se le conoce como el Tratado de Verdún en el año 843.
La división del Imperio Carolingio en estos tres hijos es un fracaso, jóvenes. Es totalmente un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú divides un estado, un reino, lo único que estás generando es debilitamiento, pues jóvenes. Jamás las partes van a poder ser más fuertes que el todo. O sea, es como si tú me dices, profesora, yo puedo agarrar una hoja y lo rompo como si nada, en 1000 pedacitos. A ver, trata de romper la página amarilla o trata de romper un libro así de 500 páginas si vas a poder, no vas a poder, pero absolutamente no. Entonces, es como que la unión hace la fuerza, algo parecido. Entonces, el imperio carolingio, tal cual como era con Carlomagno, era pues un imperio poderoso, fuerte, pero cuando ya se divide con estos tres hijos de Ludovico Pío, ya el imperio carolingio entra en decadencia y ya se convierte pues en nada, pues no totalmente debilitado. ¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Verdún? Se debilita el poder central, o sea, se debilita el poder de los reyes. Ahora los que van a tener más poder son los señores locales. Profesora, ¿quiénes son los señores locales? Los señores locales son los señores dueños de tierras, son como los feudales, ¿no? Son los terratenientes. Ellos son los que se van fortalecer cada vez más y más. Y llegan los nuevos invasores, que te lo voy a explicar después, ¿ya? Te lo voy a explicar dentro de 5 minutos. El Imperio Bizantino, jóvenes del siglo IV al siglo XV. Profesora, ¿por qué del siglo IV? Porque recuerda que en el año 395 Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. Bueno, lo de Honorio ya no nos interesa. A nosotros solamente nos interesa lo de Arcadio, porque Arcadio es el emperador, él va a ser el primer emperador del imperio bizantino. Profesora, ¿por qué Bizancio fue elegida como la nueva capital de Roma? ¿Por qué el emperador Constantino I eligió a Bizancio entre tantas ciudades que habían? Chicos, es una muy buena pregunta si se lo estabas pensando. La respuesta es muy fácil. Bizancio tenía una estratégica ubicación geográfica en el estrecho del Bósforo. Esa zona del estrecho del Bósforo comunica, conecta, abre una comunicación, un nexo entre Europa y entre Asia. Es como una puerta entre Europa y Asia. Si tú quieres comercializar entre esos dos lugares, la ruta más rápida, más fácil, más conocida es la ruta del Bósforo. Y ahí estaba Bizancio y por tener esa ubicación tan estratégica va a ser elegida como la nueva capital de Roma y en la antigüedad lo llamaron la Nueva Roma. Y con el paso del tiempo lo van a llamar Constantinopla en honor al emperador Constantino I, ¿ya? Así que ya sabes la importancia de Constantinopla era por su ubicación geográfica, que fue un nexo comercial entre Oriente y Occidente. De todos sus reyes, el primero fue Arcadio, pues su primer emperador, pero el más importante es Justiniano. ¿Por qué? Porque mandó a recopilar las leyes en el Corpus Juris Civilis, que hasta el día de hoy sirve para las personas que van a estudiar derecho. Es un muy buen texto que pudieras revisar si es que te gusta la carrera de derecho. Mandó a construir una iglesia que es la iglesia de Santa Sofía, ¿ya? Esa es obra de Justiniano y también va a lograr la máxima expansión territorial. Esas son algunas de las obras de Justiniano. Hay varias más, ¿ya? Pero estas son algunas de las más importantes. A los reyes bizantinos se les llama Basilius, ¿ya? También es una denominación, así como los emperadores romanos se les llamaba César o Augusto, a los emperadores bizantinos también los puedes llamar Basilius. Políticamente, el Basilius, ¿no? El emperador romano, el emperador bizantino, tiene el papel de ser un César y también de ser un papa. Profesora, ¿cómo es eso? Fácil. Eh, el rey o el emperador bizantino a la vez tiene poder político como César y a la vez tiene poder religioso como un papa. Ese es el césaropapismo, poder político más el poder religioso. Hablando de lo religioso, va a ocurrir el cisma de Oriente en el siglo XI, año 1095. ¿Qué ocurre, profesora? Que la iglesia cristiana se separa en dos. Por un lado, la iglesia católica de Roma y por otro lado, la iglesia ortodoxa de Bizancio. Profesora, ¿por qué se separaron? Jóvenes,
Si tú pensabas que la religión era solamente fe y creencia, ¿no? Te estás equivocando 101%. La religión tiene más que ver con lo político, ¿ya? Y hablando de política, tú sabes que la sede de la Iglesia Católica estaba y está en Roma, ¿no? En el Vaticano, ahí. Bueno, en Roma, porque en aquel entonces no sé, Vaticano no existía, Vaticano apareció después del Tratado de Letrán, o sea, en el siglo XX todavía, entonces nada que ver. Pero bueno. Entonces la iglesia católica, su sede estaba en Roma, pero la iglesia de Bizancio también era muy poderosa y competía con la iglesia de Roma, o sea, ambas competían una con la otra. En pocas palabras, tenían rivalidad. Ambas querían ser las iglesias, digamos que las que dominaran, ¿no? Entonces, ese conflicto vino con el tiempo más y más ahí, ¿no? Cargándose, cargándose más, y finalmente va a llegar un momento en que se van a terminar separando. Para eso van a haber otras cosas que van a ocurrir ahí en ese tiempo, pero como estamos resumiendo, se van a terminar separando y en Roma, ¿no? La Iglesia Católica es la que va a mandar y en Bizancio la que va a mandar es la Iglesia Ortodoxa. Es lo mismo, salvo algunas excepciones, como por ejemplo te voy a decir una. En Roma manda el Papa, en Bizancio manda el Patriarca, ¿ya? Así que son diferencias así pequeñas nada más. Culturalmente, tú observas las construcciones bizantinas y te vas a dar cuenta que hay una fusión de elementos griegos con elementos romanos y elementos orientales, de los árabes, por ejemplo, ¿no? Entonces es un sincretismo cultural en su arte, en su cultura, ¿ya? ¿Qué pasa con Constantinopla, jóvenes? Va a ser capturada, va a ser tomada por los turcos otomanos en el año 1453. Para resumírtelo, ¿ya? Para resumírtelo, déjame decirte que Constantinopla, durante toda su existencia, tuvo que resistir muchos ataques y muchas invasiones. Las cruzadas, la peste, guerras, rebeliones, ¿no? Pero los turcos fueron los que le dieron, pues, los derrotaron finalmente. Profesora, ¿por qué los turcos y por qué otro pueblo no? Porque los turcos llegaron con cañones de pólvora. ¿Te das cuenta? Los turcos lograron derrumbar las inmensas murallas que recubrían toda la ciudad imperial de Constantinopla. ¿Y cómo las derrumbaron? Con unos cañones que eran tan, pero tan potentes que dicen que, bueno, más que pesar, dicen que 500 bueyes jalaban cada cañón. ¿Tú te imaginas lo que eran esos cañones? Que 500 bueyes las jalaran y las bolas de fuego que esos cañones habrán podido mandar de tal manera que las grandes murallas de Constantinopla que parecían ser pues inalcanzables para cualquiera, esas murallas comenzaron a derrumbarse con los cañones y el rey, el emperador Constantino XI, que estaba escondido al interior de la ciudad, tuvo que salir porque ya se vio derrotado, tuvo que salir y rendirse en el año 1453 y desde ese día los turcos otomanos tomaron Bizancio y la llamaron Estambul. La Basílica de Santa Sofía la convirtieron en una mezquita árabe. La cultura cambió totalmente y lo más importante, bloquearon la ruta de comercio, ¿no? Como tú sabes, la ruta de comercio va a ser bloqueada por ellos y eso va a dar pie a las grandes expansiones geográficas del siglo XV y XVI, que lo vamos a ver la siguiente semana. Los árabes. Los árabes se van a ubicar en la península arábiga. Ahí como tú puedes ver en el mapa, esa zona de verde, esa es la península arábiga, donde actualmente pues hay territorios, ¿no? O sea, Omar, Yemen, por aquí está Irak, Siria, Irán, ¿no? O sea, es una zona bastante convulsionada porque tú sabes que es una zona un poquito, un poquito, tú sabes, por el petróleo, ¿no? Ya, eso lo veremos en la semana 17, me imagino, ¿no? Las guerras del Golfo Pérsico. Bueno. Déjame hacerte una aclaración para aquellas personas que a veces se confunden o hablan mal, ¿no? No es lo mismo ser árabe que ser musulmán y que ser islamista. Ajaja, no es lo mismo. Ser árabe simplemente es haber nacido en la península de Arabia. Tú y yo hemos nacido en Arabia, imagínate. Somos árabes, pero no somos musulmanes. ¿Por qué? Porque yo soy judía, por ejemplo. De repente tú eres católico, así que no pasa nada. Ser árabe es haber nacido en la península arábiga. Profesora, yo soy musulmán. Ah, ya, significa que tú eres de la religión musulmana. No, no importa si naciste en Arabia
o si naciste en Europa o en América. Tú eres musulmán porque tú has acogido esa religión, la religión musulmana. Profesora, soy islamista. Ah, no, no, aléjate, aléjate si eres islamista porque ese sí da miedo. Los islamistas jóvenes, no es que ellos se hagan llamar exactamente, pero acá en el mundo occidental, al islamista, a los islamistas se les relaciona con el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo que son estos grupos, ¿no? Estos grupos islámicos que son radicales y que rechazan la cultura occidental. O sea que nos odian, nos ven como el demonio, ¿ya? No, no exactamente a nosotros, sino a Estados Unidos, pues, ¿no? Lo ven como el demonio de 7 cabezas, ¿ya? Así que los islamistas son los radicales, son los que quieren hacer una guerra santa, ¿no? Entonces, hay mucho tema, hay muchas cosas que hablar detrás de eso, que no es el momento, estamos ahorita corriendo, pero ya con esto te hice la aclaración para que no caigas en esa mal, ¿no? Decir, árabe, musulmán, islamista, no es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo eran los árabes antes de Mahoma? Los árabes eran tribus que estaban dispersados acá, en la zona de Arabia, tenían muchos dioses, o sea, todavía no eran musulmanes porque tenían acá muchos dioses, eran politeístas y se dedicaban al comercio, ¿no? Con camellos, pues porque los árabes eran pues comerciantes por el desierto, ¿no? Caravaneros. Cuando Mahoma nace en el año 570, Mahoma pues es un comerciante también, ¿no? Que por acá por el desierto de Arabia, pues Mahoma comercializaba y escuchaba mucho las historias de Jesús y también de Moisés y de los profetas y de David y del rey Salomón y todas esas historias bíblicas que tú de repente alguna vez has escuchado. A Mahoma le gustaba mucho escuchar eso. Profesora, ¿por qué nos cuenta esa parte que no tiene mucha importancia? Tiene importancia y te lo voy a decir ahora. Cuando Mahoma se casa con una mujer rica, Mahoma se convierte en un rico comerciante. De lo que él era pobre, porque él era pobre, él se convierte en un rico comerciante y comienza a viajar a Babilonia, se va a Siria, a Damasco, se va a Bizancio. Y Mahoma se da cuenta que en esos lugares hay dinero, hay progreso, mientras que en Arabia, en el desierto, hay pobreza. Mahoma piensa y piensa y se da cuenta de algo, que todo está en la religión. ¿Por qué? Porque en Bizancio, por ejemplo, ahí son monoteístas, adoran a un solo Dios, mientras que en el desierto, en la Meca, ahí son politeístas. Entonces Mahoma llega a una conclusión. La religión unifica a las personas. Si Mahoma creara una religión, la gente se unificaría en base a ese único Dios. Y esa unificación traería progreso, porque los árabes dejarían de estar peleándose entre ellos como siempre lo hacían y se juntarían como un solo pueblo en base a un único Dios y de esa manera habría progreso que a Mahoma le convenía porque recuerda que él era de la clase dominante. Con esta idea en la cabeza, Mahoma crea una religión, ya, el Islam, sumisión a Dios, y Mahoma pues dice que él es el profeta del único Dios llamado Alá. Bueno, chicos, les estoy contando lo histórico, ¿no? Lo histórico, porque si les cuento lo que dicen bueno, los musulmanes, pues te diría que Mahoma tuvo una revelación del arcángel Gabriel que se le apareció, que le dijo que el día del juicio final estaba pronto a llegar y que etc, etc, etc. Y bueno, pues Mahoma comenzó a predicar. Cualquiera de las dos explicaciones tú lo puedes creer, tú puedes pensarlas, o sea, son formas de explicar nada más el origen de esta religión, así que pues está en tus manos. Mahoma comienza a predicar, eso es cierto, comienza a predicar y lo rechazan, de la Meca lo botan. Eso es la Égira en el año 622. Mahoma se va a una ciudad llamada Yatrif, que hoy en día se llama Medina. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? En Medina a Mahoma le creen, lo escuchan y logra convertir a Medina al Islam. Después de 10 años, Mahoma regresa a la Meca y la convierte al Islam. No sé si por la buena o por las malas, pero convierte a la Meca en el año 632. Mahoma muere en ese mismo año, ya bastante joven todavía era Mahoma, muere, y los que van a quedar en el cargo son sus sucesores, los califas. El califa es aquel sucesor de Mahoma que tiene poder político y que también tiene poder religioso. Vamos a tener 3 califatos. El primero, donde están los primeros 4 califas,
tenemos al califato ortodoxo, Omar, Uthman, Abu Bakr y Ali. Son los 4 primeros califas que van a iniciar la expansión, ¿no? de la religión musulmana. Luego tenemos a la dinastía Omeya, que son una familia de gente muy rica, muy poderosa. Los omeyas van a lograr la máxima expansión del territorio. Y finalmente tenemos a los abasida, o también llamados abasí. Ellos, estos califas son los que van a traer el esplendor cultural. ¿Por qué? Porque van a impulsar mucho lo que es el arte, la cultura. Inclusive acá hay un califa llamado Harún al-Rashid, que es el más conocido porque inclusive aparece mencionado en la obra Las Mil y Una Noches, ¿ya? Harún al-Rashid, que impulsó bastante lo que es la cultura. Chicos, el Corán es el libro sagrado de los árabes. Ahí vas a encontrar todo lo que es la palabra de Mahoma. Por si acaso, Mahoma no escribió el Islam. El Islam se escribió después de la muerte de Mahoma. Es el libro sagrado del Islam, pero también contiene mucha información que cualquier persona pudiera leerlo si es que quisiera. Los 5 pilares: la fe, el ayuno en el mes de Ramadán, la limosna para los pobres, la peregrinación a la Meca y la oración 5 veces al día. La yihad, la gente dice que es la guerra santa, pero en realidad la yihad es el esfuerzo interno que tú haces para poder fortalecer tu fe. Es como que los demonios vienen y te quieren tentar y tú para vencer esos demonios tienes que tener una voluntad interna, una fuerza. Entonces esa es la yihad, es el esfuerzo en la defensa de tu fe. Y recuerda que los musulmanes son muy fanáticos de su fe, ellos son muy fervorosos de su fe y de su Dios Alá. Como te dije, el califa es el jefe religioso, político, el ministro es el gran visir y el gobernador de la provincia es el valí. Culturalmente los árabes sobresalen en filosofía, en álgebra, en la medicina también, y no olvides que en la literatura hay una obra anónima que se llamó Las Mil y Una Noches, que lo puedes leer porque es muy interesante, ¿no? Habla acerca de vivencias de los árabes. A ver, feudalismo, vamos terminando. El feudalismo lo vamos a definir como un sistema económico, político, social, cultural que va a aparecer en Europa occidental, ¿ah? Occidental, no lo olvides, ¿ah? Si en el verdadero y falso te ponen Europa oriental, te están agarrando. Es de Europa occidental, del siglo IX hasta el siglo XIII. Cuando yo digo hasta el siglo XIII, es la fecha promedio en que el feudalismo termina, pero no en todas partes. Van a haber algunas partes de Europa donde el feudalismo todavía va a continuar por mucho tiempo más. Por ejemplo, Rusia, ¿no? Que como tú sabes, va a ser de economía feudal hasta el siglo XX. Entonces, el feudalismo, para que sea feudalismo, tiene que tener dos cosas, no lo olvides. La primera es la propiedad y trabajo de la tierra, propiedad y usufructo de la tierra. O sea, no solamente basta con que tú tengas la tierra, también tienes que hacerla trabajar. Y número 2, las relaciones de dependencia personal, que te lo voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son las causas del feudalismo? La caída del Imperio Carolingio. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando el Imperio Carolingio cayó, el poder de los reyes se desvaneció, se debilitó, mientras que el poder de los señores feudales aumentó, se fortaleció. ¿Ya? Y las invasiones bárbaras. A ver, acá te lo voy a explicar rapidito. En el siglo IX, a Europa Occidental van a llegar nuevos invasores, como los vikingos o también llamados normandos, los búlgaros, los sarracenos, por ejemplo, que eran piratas que venían de la parte norte de África. Profesora, los vikingos. Los vikingos venían de la parte norte de Europa, de la península escandinava. Los vikingos eran pueblos guerreros. Se dice de ellos que eran así enormes, así altotes, ¿no? De 1,90 m, imagínate, que tenían unos cuernos acá en la cabeza, bueno, unos gorros, ¿no? Con unos cuernos, y que tenían unas embarcaciones llamadas dracars. Esas embarcaciones iban por agua como también por tierra. Y en la parte de la proa, esas embarcaciones tenían la cabeza de un dragón. O sea que eran recontra temidos y recontra foraces. Cuando van a llegar a la parte de Europa, a las ciudades de Europa, mucha gente, muchos campesinos van a buscar protección en los grandes señores feudales. Es como que tú, ante la amenaza de los vikingos,
tú que eres un pequeño campesino, vas a un señor feudal y le dices, protégeme, por favor, porque el vikingo va a arrasar con mi propiedad, con mi familia, nos va a matar. Entonces el señor feudal te va a aceptar, te va a proteger y lo puede hacer, porque recuerda que los señores feudales tenían sus castillos y tenían sus ejércitos, así que te puede proteger, pero a cambio te va a pedir tu tierra. Y tú lo vas a entregar, pues sí o no. ¿Es tu vida o es tu pequeña tierra? Es tu vida lo primero. Tú le entregas tu tierra al señor feudal y así como tú, van a haber miles de campesinos que van a hacer exactamente lo mismo. Y los señores feudales les va a beneficiar porque van a comenzar a recibir más tierras y de esa manera sus feudos se hacen más grandes y ellos se vuelven más poderosos. ¿Ya? Así que las invasiones bárbaras del siglo IX van a impulsar el nacimiento del feudalismo por lo que te acabo de explicar. Políticamente el feudalismo es la fragmentación del territorio en muchas soberanías porque recuerda que habían muchos feudos, ¿ah? Estamos hablando de centenares de feudos. En cada feudo gobierna un señor, el señor feudal, y cada feudo es autónomo. Que eso significa que el rey no se puede meter en el feudo a decir lo que tú tienes que hacer o qué ley tienes que impartir. En tu feudo mandas tú. Tú impones tus leyes, tú sancionas, tú castigas, tú puedes cazar a tus campesinos, tú los puedes castigar, tú pones tus leyes, tu moneda, tú cobras tus impuestos. En tu feudo tú haces y deshaces. Los reyes no tienen por qué meterse en tu feudo, ¿ya? Socialmente, la economía es rural porque en el feudo las actividades son agropecuarias, ¿no? Pesca, ganadería, agricultura, y es una economía cerrada o de autoabastecimiento porque lo que el feudo produce solamente alcanza para poder abastecer al feudo. No hay excedente, eso es lo que trato de decirte. No hay excedente, por lo tanto tampoco hay comercio. Además, no olvides que durante esta etapa las ciudades estaban casi abandonadas, ¿ya? Casi toda la gente, el 90% de la población, estaba al interior de los feudos. Socialmente, puedes pertenecer a estos tres sectores o estamentos. El primer estamento es la nobleza, ellos son los bellatores, que son los que se dedican a la guerra, a la defensa. Segundo, puedes pertenecer al grupo de los oradores, que es el clero que se dedican a la salvación de las almas. O tercero, tú puedes ser de los laboradores, que es el pueblo llano y está compuesto por los campesinos. Cuando digo campesino, me voy a referir a dos grupos. Escucha bien. Hay campesinos libres, que son los colonos, y hay campesinos que son siervos. ¿Cuál es la diferencia? El campesino que es siervo está dentro del feudo y no puede salir de él sin permiso de su señor. Es como una especie de esclavo, porque no puede salir de su feudo para nada. Mientras que el colono, el campesino colono o libre, es aquel que trabaja en el feudo, pero puede salir porque solamente va por un pago y nada más. O sea, es como una persona, como un trabajador, ¿no? Que entra al feudo, cumple su trabajo, le pagan y se va. Entonces, el campesino colono es libre, mientras que el siervo está adscrito al feudo. Vamos terminando, chicos. Hay dos relaciones de dependencia personal. La primera y más importante es el vasallaje. Tienes a dos nobles. Escucha bien, ¿ah? Tienes a dos nobles. El primer noble es el señor que tiene su gran feudo. Y el segundo noble es un vasallo que no tiene feudo. Este vasallo, al no tener feudo, va a ir al señor y le va a pedir la entrega de una pequeña tierra, o sea, de un pequeño feudo. Entonces el señor acepta y se realiza esta ceremonia que es de tipo contractual, porque esto se va a hacer a través de un contrato. Esta ceremonia del vasallaje tiene dos partes, el homenaje y la investidura. En el homenaje, el vasallo se pone de rodillas ante el Señor, le coge las manos, inclusive le puede besar las manos también, y le jura lealtad y que a partir de ahora se convierte en su hombre. Y la segunda parte es la investidura, en donde el Señor lo acepta como su vasallo y le puede dar un beso en la frente como pues, ¿no? Señal de aceptación. Además, el Señor le va a entregar el beneficio.
que es el feudo, ¿no? Es un feudo que le va a entregar a este vasallo. Este contrato no se rompe a menos que una de las partes muera o que uno de ellos viole a una mujer de la otra familia. También podría darse de esa manera. Pero si no, este contrato no se rompe. Este contrato es horizontal porque recuerda que los dos son nobles. La otra ceremonia, que es la servidumbre, es de tipo vertical, porque acá no hay, acá son personas de diferente estatus, ¿no? Tienes a un señor y tienes a un campesino. El campesino se convierte en siervo del señor y a cambio recibe protección y una pequeña parcela de tierra llamada manso, ¿ya? A cambio, el señor va a tener la mano de obra de este campesino que se convierte en su siervo y a partir de ahora el señor puede, digamos que, cobrarle impuestos y rentas a su siervo. ¿Ya? O sea, ¿cómo es esto? Imagínate que ustedes son mis siervos y yo soy su señor. Ustedes van a vivir en mi feudo y a cada uno de ustedes yo le voy a entregar una pequeña parcela llamada manso. Ustedes a partir de ahora son míos, me tienen que obedecer, los puedo castigar y también les voy a cobrar una serie de impuestos. Por usar mis ríos van a pagar ese impuesto. Por usar mi molino van a pagar este impuesto. Entonces, esa es la vida al interior del feudo. El siervo trabaja y tiene que pagar una serie de rentas a su señor. Chicos, las cruzadas son campañas militares entre los cristianos de Europa Occidental contra los musulmanes de Oriente. ¿Cuál es el motivo, profesora? La expansión del feudalismo, ¿ya? Eso es en términos directos, la expansión del feudalismo. El pretexto del Santo Sepulcro es un pretexto nada más, pues, pero en realidad acá lo que se trata de hacer es expandir el feudalismo. Participa la iglesia, participan los reyes, participan los señores y también participan los siervos, cada uno con motivaciones distintas. Por ejemplo, el siervo lo que quiere es escapar del feudo y un rey lo que quiere es fama y hegemonía, mientras que la iglesia quiere prestigio. Entonces, cada uno que participa tiene sus propias motivaciones, pero van a participar todos. De las 8 campañas militares, la única en la que ganaron los cristianos europeos es en la primera de tipo señorial, ¿ya? La primera campaña de tipo señorial. Es la única que tuvo éxito. Las demás, los turcos los masacraron. Los musulmanes eran más poderosos, pues jóvenes, más aguerridos, hay que decirlo. Los musulmanes masacraron a los cristianos una y otra vez durante las 8 campañas, ¿ya? Consecuencias te las voy a explicar la siguiente semana cuando hablemos de la expansión europea. Te debo las consecuencias, ya chicos, les voy a deber. Mientras tanto, por favor, tomen la captura a su línea de tiempo porque ustedes siempre me lo piden, ¿ya? Tómenle su captura, por favor. Ahí está. 1, 2, 3, ya creo que ya le tomaron. Ahora sí vamos con las claves, ¿ya? Las claves acá al fondo están. A ver, anótenlas para que al final no se queden con una que les falte. La número 1 es la C de casa, ahí está. Algunos hasta le toman captura, me he dado cuenta, no sé, me parece. La 1 es la C de casa, ahí está, para que puedan leer la respuesta con calma después, cuando termine la clase. La 2 también es la C de casa. Ahí está, la 2 es la C de casa también. La 3 es la C de casa también. Hoy todo C de casa, ¿ya? C de casa. La 4 es la B de barco. La B de barco. Y la 5 faltó clave. Nos han mandado el material un poquito fallado. En la 5 me parece que ese día lunes lo hice con los chicos y nos salió la D de dado, ¿ya? Porque dice lo correcto del Islam. Lo correcto, fundamento religioso más importante fue la fe en Alá como único Dios. Sí, eso es correcto. La 4, la peregrinación hacia la Meca es un pilar fundamental. También es uno de sus 5 pilares. La 5, el Corán es una compilación de las enseñanzas del profeta Mahoma. También
bien. A ver, ¿qué dice la 2 y la 3? Está permitida la poligamia siempre que se tenga recursos. No necesariamente, o sea, los recursos es algo que no se dice, o sea, y la poligamia, ellos son polígamos, eso sí es cierto, pero no porque tengan recursos o no. El yihad ha justificado acciones militares para expandir. Eso no es lo que hemos dicho en clase, ¿ya? Entonces acá vamos a poner la D de dado, 1, 4 y 5. Listo, chicos, hemos terminado la clase. Voy a volver al aula. Dejo de compartir. Chicos, no olviden que hay multichat, ¿ya? Hay un multichat para que entren a hacer sus preguntas que a veces quedan en la clase ahí, pues, ¿no? Por la falta de tiempo. La cruzada de los niños, me dicen, uy, los puros de corazón, pucha, ¿no? Esas cosas son muy tristes, ¿no? Los niños fueron a ser masacrados. Ya, chicos, la siguiente semana lo comentamos. Cuídense mucho, descansen, nos vemos el otro miércoles, Dios mediante, ¿ya, chicos? Muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias.